Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos en este sábado 25 de marzo de 2023. Estamos en la serie de Regreso a la Cruz. Hoy es el día 13 y el devocional de hoy se titula El siervo sufriente. Hoy empezamos a estudiar, queridos hermanos, la cuarta palabra de Jesús desde la cruz. Hay tres palabras o tres frases antes de esta, hay tres frases después de esta. Esta es la palabra central y creo yo que también es central en su significado. Me parece a mí la más importante de todas, o por lo menos la más profunda de todas, que resume la razón por la que Cristo murió. Todo lo que celebramos en Semana Santa, todo lo que significa nuestra fe cristiana, aquí está su clímax, en esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a estudiarla por los próximos 4 días y yo estoy seguro que Dios tendrá muchas enseñanzas para nosotros. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Por sobre todas las cosas, gracias por la salvación que proviene de la sangre derramada de Cristo Jesús. Permítenos valorar, Señor, ese sacrificio, entenderlo, amar, Señor, la cruz de Cristo. Amarte a ti, Dios verdadero, amar a nuestro Señor Jesús y vivir por ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Cuando digo amar la cruz de Cristo, por supuesto, no me me malentiendan, no me refiero a amar un pedazo de madera, no me refiero a amar un objeto, me refiero a valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, a entender la gravedad del asunto. Y por los próximos 3 días, mis queridos hermanos, yo los quiero invitar a que me acompañen en un viaje de descubrimiento o de redescubrimiento, de regreso a la cruz de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué se entregó? ¿Por qué tuvo que sufrir? Él era Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿De qué se trata ese sacrificio? Y vamos a entenderlo muy seriamente los próximos 4 días y los siguientes también, mis queridos hermanos, porque de esto se trata Semana Santa y de esto se trata esta serie de devocionales. Vamos entonces a la primera palabra, la cuarta palabra, ustedes disculpen, el primer día estudiando la cuarta palabra. Esto está en Marcos 15, del 33 al 39. Dice así la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esto es lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos. Y recuerden que el Evangelio de Marcos empieza como termina. Empieza diciéndonos el Evangelio de Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos comienza afirmando que Jesús es el Hijo de Dios y termina afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el tema de Marcos. Pero la primera parte de Marcos nos dice que Él es el Hijo de Dios, al que le obedecen los mares, al que le obedecen los vientos, al que le obedecen los espíritus, el que tiene poder por sobre el mundo espiritual, el mundo material, por sobre las enfermedades, el que es enviado de Dios, que tiene poder para perdonar pecados. Y la segunda parte de Marcos, después de el capítulo 8, que es donde Jesús hace esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Que es quizá la pregunta más crucial que debe responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será que es solo un profeta? ¿Será que es uno más de los hombres de las grandes religiones del mundo? ¿Será que es un fraude? ¿Será que es un mentiroso, un loco? ¿O será que es el Hijo de Dios? Dios con nosotros. Esa es la pregunta de Marcos, de Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Y los primeros 8 capítulos se tratan de eso. Los siguientes 8 capítulos se tratan de entender qué significa eso. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? No solamente que es poderoso y que viene de Dios, sino que va a dar su vida. Por eso, en esa revelación, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres una reencarnación. Y Jesús les dice, ¿tú quién dices que soy? Y Pedro contesta correctamente,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien, eso te lo reveló Dios. Pero después Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Cristo padezca, que muera, que sea entregado a los líderes religiosos y que muera en una cruz. Y Pedro le dice, no Señor, lo toma aparte y le dice, no Señor, ¿cómo crees? Y Jesús dice unas palabras muy fuertes, aléjate de mí, Satanás. Mis queridos hermanos, el resto del Evangelio a partir de ese momento se trata de demostrar que el Hijo de Dios tenía que morir, que el Mesías tenía que ser crucificado, que a eso vino, a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos, y esto es lo que nos revela el Evangelio de Marcos. Esto es lo que nos revela la cruz de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que es el Hijo de Dios que vino a morir, que vino a dar su vida, a derramar su sangre. ¿Por qué? Lo vamos a estar descubriendo, pero hoy permítanme concentrarme en estas palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabes que Jesús no es el primero en decir esas palabras. No es el primero en decir esas palabras. De hecho, Jesucristo está repitiendo un salmo. Estas palabras están en el Salmo 22. Este salmo que es un salmo de David. El primer versículo del Salmo 22 dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mis queridos hermanos, Jesucristo había aprendido esta oración, probablemente desde niño. Los salmos enseñaban a los judíos. Jesucristo venía de una familia judía. Jesucristo iba a la sinagoga, lo sabemos. Los evangelios dicen que Él fue al templo, que Él iba a las sinagogas y platicaba con los líderes religiosos. Seguramente Jesús aprendió estas palabras y ahora desde la cruz está recordándolas. Y este salmo, mis queridos hermanos, David lo escribió por circunstancias muy específicas. El rey David estaba siendo perseguido, el rey David había pasado por montones de calamidades, lo querían matar, lo querían extorsionar, lo querían perseguir. Y David estaba huyendo y David probablemente compuso este salmo en esas huidas o recordando esas experiencias, o por lo menos se compuso este salmo pensando en ese tipo de experiencias como las que experimentó el rey David, huyendo, perseguido. Les voy a leer un poco más porque es interesante cómo esto lo experimentó el rey David. Y muchos otros personajes en la historia de la humanidad que han experimentado persecuciones, tragedias, gente que los quiere matar, y Jesucristo recuerda esas oraciones desde la cruz. Dice así el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo el día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron y tú los libraste, clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Notan el parecido de lo que está ocurriendo con Jesús? Por supuesto que es un salmo mesiánico, un salmo que encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Se burlaban del salmista, porque mira, el hecho de que sea un salmo mesiánico no significa que al salmista no le ocurrió esa misma situación. Por supuesto que sí, el salmista está pasando por persecuciones, lo quieren matar, lo quieren despojar de su salud, de sus vestidos, de su piel. ¿Se acuerdan que hace algunos días también leímos el Salmo 22 y veíamos cómo el salmista decía, estoy flaco, o sea, se me ven los huesos de la persecución, del hambre, porque estoy pasando momentos muy difíciles? Y Jesucristo desde la cruz recuerda esas palabras. Y esto es importantísimo, mis queridos hermanos, porque mira, vamos a concentrarnos en el hecho de que es un salmo. Jesús desde la cruz está orando un salmo. Y el Evangelio de Marcos dice que desde como la hora sexta hasta la hora novena, eso es como desde mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesucristo estuvo ahí en la cruz y cuando fue la hora novena, clamó estas palabras. 3 horas llevaba y más, llevaba sufriendo, ¿verdad? Porque había sido desde el día anterior azotado, perseguido, y desde la noche anterior incluso, ¿se acuerdan que él en el huerto del Getsemaní comenzó a tener una crisis tremenda, rogando al Padre? Dice la Biblia que sudaba como gruesas gotas de sangre. Pero está orando, mis queridos hermanos. Desde ahí, desde la cruz, está teniendo un momento de intimidad con Dios y lo que le dice es un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas oraciones, mis queridos hermanos, los salmos, son oraciones que se escribieron para que ustedes y yo las oremos a Dios. Y Jesús nos pone el ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos entiende. Y esta es una de mis frases favoritas en la historia.
Escucha esto. Dios también. Es una de mis frases favoritas en la historia, en la Biblia, en la historia de la humanidad. No está en la Biblia como tal, pero el mensaje está en la Biblia. Que Dios también sufrió. ¿Estás experimentando persecuciones? Él también. ¿Estás experimentando abandono? Él también. ¿Estás experimentando soledad? Él también. ¿Estás experimentando tristeza? Él también. ¿Estás experimentando la pérdida de un ser querido? Él también. ¿Estás experimentando la traición de alguien? Él también. Hambre, desnudez, lo que sea, mi hermano, que hayas experimentado de dolor, Él también lo experimentó. Y esa es mi primera enseñanza. Él comprende nuestro dolor. Él comprende nuestro dolor. Hay gente que te dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. Pero Jesús desde la cruz preguntó por qué. El salmista preguntó por qué. Mi hermano, esto es una experiencia natural que se llama lamento. Todos los seres humanos pasamos por momentos de lamento, de clamor, de por qué. ¿Y sabes qué? Dios no nos critica. Jesucristo no nos condena, al contrario, nos entiende. Él mismo pasó por el dolor. Pero aquí va mi segunda enseñanza. Porque Él sufrió lo mismo que nosotros. Enseñanza número 2. Él sufrió mucho más que nosotros. Porque no solamente sufrió lo mismo que tú y yo hemos sufrido. Él sufrió mucho más. Porque mira, en la cruz del Calvario, y esto es lo importante, que voy a explicar más mañana y pasado. Pero en la cruz del Calvario Él está sufriendo la ira de Dios. Él está sufriendo la ausencia de Dios. De alguna manera, yo sé que esto es muy difícil de entender y les pido que por favor me esperen a mañana y pasado, pero de alguna manera Jesús está experimentando el infierno mismo, que es la ausencia de Dios, que es la ira de Dios, que es el castigo por tu pecado y por mi pecado sobre los hombros de Jesús. Por eso Él sufrió. Y estas son mis 2 enseñanzas únicas el día de hoy. Número 1, Él comprende nuestro dolor. Y número 2, Él ha sufrido lo que nadie más ha sufrido, mi querido hermano. La ausencia de Dios. En este mundo, ni el hombre más malo ha sufrido lo que Jesús sufrió. Porque en este mundo Dios es omnipresente. En esta realidad, Él está en todos lados. Y dice la Biblia que hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero Jesucristo en la cruz está experimentando más que dolor físico, más que latigazos, más que clavos, más que una muerte física. Él está experimentando la ira de Dios para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Y de eso se trata esta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es eso de que Dios abandonó a Jesús, que es Dios? No lo sé, no lo puedo explicar. Mañana trataremos de reflexionar al respecto. Y pasado mañana y el cuarto día también. Pero por lo pronto quedémonos con esto. Él te entiende, mi hermano. Él te entiende. Tenemos un Dios, un Padre, un Señor que nos entiende porque Él sufrió como nosotros. Pero no solo eso, sino que sufrió más que nosotros, precisamente para que nosotros no tengamos que sufrir más. Creamos en Él. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz que nos salva. Permítenos estudiar esta palabra, Señor, con toda seriedad y encontrar la salvación que solo existe en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.